Estamos de regreso en Buenos Días, Santo Domingo. Somos Noticias 16N16. Tenemos como invitado en esta parte del programa al honorable embajador de Venezuela en la República Dominicana, Alid Jesús Uzcategui, con quien hablaremos sobre la situación del gobierno venezolano en este momento y de toda la problemática que se está viviendo en ese hermano país. Buenos días, bienvenido a Buenos Días Santo Domingo. Buenos días, en verdad que estar acá en este programa es placentero en función de conversar un rato y antes que nada también saludar al pueblo dominicano y a todos aquellos connacionales que se encuentren viendo este programa. Muchísimas gracias. En este momento se desarrolla una mesa de diálogo. En República Dominicana ha servido como sede, como plataforma para ver, se le busca una salida a la problemática que hay del gobierno central con la oposición en Venezuela. De hecho, hemos visto como la oposición ahora no quiere venir, no quieren terminar este diálogo en el entendido de que se hizo un primer diálogo que el gobierno no cumplió lo prometido en el acuerdo. ¿Qué piensa usted con relación a esto? Bueno, entre dime y direte se ha estado lamentablemente desarrollando el grupo que representa a la oposición, porque lamentablemente hay que recordar que dentro del proceso político en nuestro país, al haber dos actores políticos, el Estado, el gobierno como tal y una oposición, dentro de esta oposición encontramos personas que realmente de alguna u otra forma también tienen sus diferencias, desde el punto de vista político también. Pueden ser de derecha, pueden ser de ultraderecha, en ese contexto pues nos encontramos con variedad de temáticas en este grupo de la MUD. Hay que recordar que efectivamente la semana pasada estuvo acá los dos actores que intervienen en la mesa de diálogo, y vamos a decirlo así, con la anuencia y con la presencia del señor presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y en ese contexto pues tuvieron 15 horas reunidos, hablando de diferentes temas, ¿no? Y quedaron en presentar esta semana. Como ustedes vieron, en el día de ayer, la comisión, la cual ha sido designada por el Gobierno Nacional para asistir a la mesa de diálogo y representar al Gobierno Nacional, pues hizo acto de presencia. No así los grupos de la oposición venezolana. No obstante, han esgrimido lo que usted me acaba de indicar, en donde no se cumplieron una serie de lineamientos o elementos que establecieron en la última conversación, pero resulta ser y acontece que cuando le digo a usted que es un decir y un querer hacer entender que habían unos temas que habían que determinarse para poder asistir a esta reunión, y es prácticamente incoherente, porque si estamos en una mesa de diálogo lo que estamos discutiendo, claro, cómo afianzar y cómo profundizar el proceso de paz en nuestro país, mantener la paz y la democracia, que es lo más importante, en función de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Por lo tanto, su no asistencia lo que da es un mal momento. Primero, no atender la invitación del ciudadano presidente Danilo Medina, es algo así como una falta de respeto, lo podemos considerar. El primer mandatario nacional ha hecho un esfuerzo para asistir a la primera reunión, lo esperaban o esperaba que se realizara la misma como se había establecido, pero bueno, tengo entendido que el señor canciller en el día de ayer indicó que para la próxima semana deben estar nuevamente reanudándose esta mesa de diálogo en donde la oposición asistiría nuevamente. ¿Y el gobierno mantiene la intención de continuar con el diálogo si se reanuda la semana que viene? Sí, claro, por supuesto. El gobierno ha mantenido este proceso primero se ha afianzado el proceso de diálogo desde el 2016, abonado de que ya veníamos un proceso de diálogo desde el 2002. Y de alguna u otra forma se han realizado una cantidad, en fin, de decenas de reuniones
Y siempre la final ha sido la historia, no es porque lo diga yo o que asumamos aparentemente una situación, no es de apariencia, es de hecho que lamentablemente la oposición o los partidos de oposición o algunos actores de la oposición se levantan de la mesa de diálogo y no asisten a las reuniones. Bueno, usted ha planteado un par de cosas o ha puntualizado que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Dentro de ellas, no creo que sea una falta de respeto al presidente de la República el que de repente, por entender la oposición, que no se han respetado acuerdos anteriores o que no se están llevando a cabo los acuerdos de los que se vayan hablando y decide frenar, no creo que eso sea una falta de respeto. Eso es lo primero. Lo segundo es que hablar de democracia en este momento en Venezuela a mí me parece bastante cuesta arriba, a menos que todo lo que hemos visto en las redes sociales, todo lo que ha llegado sea una falsa, que sea una mentira. Y lo que ha estado pasando con los que están en contra de lo que yo mismo puedo decir que es casi una dictadura en Venezuela, desde mi punto de vista. Sí, hay que respetar su punto de vista, porque lamentablemente pudiéramos inferir que está siendo a lo mejor objeto de la información que sale de nuestro país, que lamentablemente no es sino más que una verdad a medias, una verdad con intereses muy bien fijados por ese gran mecanismo de esas grandes corporaciones mediáticas que son fácilmente manejables, ¿no? Y por eso es que puedo respetar su opinión como respetamos la opinión de cualquier ciudadano, en función de que cuando usted me decía que no es una falta de respeto, pero yo diplomáticamente lo puedo considerar y políticamente lo puedo considerar, y no una falta de respeto, sino un desdén ante una autoridad, un presidente de la República, no es que sea cualquier ciudadano, es el presidente de la República, el cual muy gustosamente, junto con sus instituciones, ceden el espacio geográfico para poder acceder a esa mesa de diálogo. Por lo menos, si no están de acuerdo, bueno, que se presente, dígame, no estamos de acuerdo y no vamos a seguir más con esta mesa de diálogo y cerrar la rueda, como dicen por allí. Pero no asisten, mandan a lo mejor posiblemente un documento o hacen sus diligencias de acuerdo a algunas necesidades. Cuando usted me establece sobre una dictadura en Venezuela, sí, verdad que usted está repitiendo lo que ha dicho Trump, que en Venezuela hay una dictadura socialista, ¿no? Y bueno, una dictadura socialista. Resulta ser que el concepto socialista depende de un aspecto de una definición social, en donde interaccionan todas las instituciones para poder sociabilizar todos los procesos en función de la democratización y, por supuesto, del bien común de la población. Hay tanto los aspectos económicos, políticos, sociales, y en el cual, de alguna otra forma, por diferentes planes que se van realizando, se va aglutinando hacia la población y se le va dando un beneficio. Quiero decirle algo, embajador. Yo no estoy repitiendo lo que repite Trump. Yo estoy repitiendo o diciendo lo que yo veo. Por ejemplo, Venevisión, canal que el que yo le doy seguimiento. Ahí prácticamente no se presenta nada de lo que ocurre en términos de protestas contra el gobierno. Todo lo que se habla allí es a favor del gobierno, las reuniones del presidente, los discursos del presidente, los proyectos del presidente, pero la otra parte de la historia no se cuenta. Por eso le decía, o sea, hay una parte que la cuenta justamente la gente que graba con un celular y envía a las redes sociales las imágenes. O podemos decir que es mentira que hay una situación de crisis en Venezuela. Podemos decir que para comprar pan, por ejemplo, hay que hacer una fila enorme, que hay mucha escasez de alimentos diversos en los supermercados, o podemos decir que hay seguridad ciudadana en este momento, que de hecho en República Dominicana hay inseguridad ciudadana, pero por la situación de crisis que hay en Venezuela, es una situación bastante complicada, o todo esto es mentira. No, yo no le estoy diciendo a usted que sea mentira o no, sino que, por ejemplo, usted me acaba de hablar de una televisora que es privada, que es Venevisión. Venevisión es un canal privado, no es del Estado Nacional, que si de alguna otra forma tiene ese comportamiento, pues no me queda más que
que me entre más que un regocijo porque esté presentando por lo menos las buenas acciones o las actividades o lo que cumple dentro de las políticas públicas del Estado Nacional. Porque es gobernista, porque los medios que decían las cosas, la mayoría los han cerrado. No lo han cerrado. Ah, no, están abiertos. No están han abiertos. cerrado. Pero ¿cuál es No la han realidad cerrado. de Venezuela? Están abiertos, En términos están abiertos, no sabía. No, es que usted está equivocado con cerrar y no darle la continuidad o A la sencillamente licencia. darle una sesión de licencia, porque el espacio, el espectro radioeléctrico Es del Estado. Es del Estado, entonces se Y le, por se supuesto, le cuando quita se esa atenta- licencia. No, déjeme hablar, usted habla y yo hablo, por sí, favor. por eso, pero estamos Entonces, dialogando. Sí, está bien, pero entonces resulta ser que hay una ley orgánica de seguridad y defensa, hay una ley orgánica de control y administración de los medios en los cuales cuando atentan contra la seguridad del Estado, cuando atentan contra la psiqui de los venezolanos y la venezolana, pues ¿Y lamentablemente hay cómo que se tomar determina una eso, decisión. señor embajador? ¿Cómo dice? ¿Cómo se determina eso? O sea, ¿quién toma la decisión de que un medio, en su ejercicio de la libertad de expresión, está atentando contra la seguridad nacional o contra la psiquis de los venezolanos, tal cual usted dijo? O sea, Mire, eso va a ¿qué depender. organismo toma esta decisión? ¿Y cuáles son? CONATEL es una institución designada, un organismo. ¿Quién pone al debidamente- director o al que dirige ese organismo? ¿Quién lo pone? ¿Quién designa al que dirige eso? Claro, las instituciones del Estado. O sea, lo Para pone eso el es gobierno. presidente. Las instituciones del Estado debidamente justificado a través de su, vamos a decir, aquí se semblanza, ¿no? A través de su currículo, su experiencia. Y en ese contexto podemos ver que en el cumplimiento del saneamiento mental de los venezolanos, pues de alguna manera hay que tomar debidas acciones. No se puede permitir, por ejemplo, aquí un medio, no quiero poner el ejemplo en República Dominicana, pero lamentablemente tengo que hacerlo. Aquí no puede salir cualquier ciudadano a decirle al señor presidente de la República desde lo peor de un insulto, no, porque va a ser llamado a capítulo. Lo mismo pasa con algún medio de comunicación, bien sea radial o de televisión. Ahorita recientemente hay una emisión de radio, y no fue a la radio, sino especialmente un programa en el cual fue objetado por CONATEL y está siendo, vamos a decir, interpuesto por una medida administrativa, porque en el programa 3 conductores entrevistan a un niño por por radio de 7 años, y ya para hacerlo corto, a la final de la entrevista prácticamente le dijeron al niño que era gay. ¿Usted ve eso normal? No, ¿Usted no ve está eso bien. normal? No. Así No. como cuando hablamos de que hay la niñez, la preñez, niños, violadores, eso mismo ocurre dentro de algunos medios en los cuales abusan de ese poder comunicacional. Pero y el abuso del poder nosotros, El abuso del poder por el poder. el abuso del poder comunicacional también se puede dar cuando un medio resalta excesivamente lo bueno que hace un gobierno también, porque eso también atenta contra la psiquis de los venezolanos, porque se supone que la gente tiene que tener la libertad de tomarse hacerse su propia opinión. Y yo no quisiera detenerme mucho en ese tema, porque yo creo que es importante que, bueno, vimos por ejemplo que el secretario general de la OEA dice que no hay posibilidad de un diálogo efectivo en Venezuela, e incluso hace un llamado a que se mantenga la presión internacional contra el presidente Nicolás Maduro, que al fin y al cabo es una presión contra el propio país, porque mantiene un estado de tensión hacia el país. Yo quisiera que usted nos explique cuál es la situación real de Venezuela, ya que usted dice que la mayoría de las televisoras lo que ponen es lo que responde a intereses de esas televisoras. Entonces, quizás sería bueno que se dé una Que se no la explicación cierren. real de cuál es la O la situación de objeten. Venezuela, no solo desde el punto de vista político y social, sino también desde el punto de vista económico. El presidente Nicolás Maduro acaba de anunciar un plan económico al país. ¿Cuál es la situación real de Venezuela? Bueno, la situación real de Venezuela es, tenemos dos mundos, ¿no? El mundo mediático y el mundo real.
Cuando digo mediático, dentro de lo mediático encontramos, hay un concepto que se está manejando actualmente, que es la posverdad. Verdad. Ya ha tenido una definición muy amplia, ¿no? Y esa posverdad, pues, es lo que venimos, lamentablemente, hemos tenido que estar luchando contra ella, porque de alguna otra forma nosotros tenemos muchos problemas, como todos los países del mundo, pero en Venezuela se han acentuado desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, dos aspectos fundamentales, y tras de ello, o dentro de ello, lo social. Porque las dos cosas son variables o factores que determinan la calidad de vida. Entonces sí hay un problema económico real. Lo que no se habla son las causas, sino los efectos. Entonces los efectos se les responsabiliza única y exclusivamente al gobierno, al presidente Nicolás Maduro, o al proceso revolucionario, o al proceso socialista, única y exclusivamente. Resulta ser que hay muchos elementos que tienen la responsabilidad de esos efectos. Y en esas causas, por supuesto, ustedes deben de conocer lo que es un bloqueo económico, lo que es un bloqueo financiero. Lo han visto y lo hemos tenido de cerca, ¿no? Sí, lo hemos tenido en Cuba durante mucho tiempo. ¿Cómo dice? Lo hemos visto por Cuba durante mucho tiempo. Por eso mismo. Nación donde hemos desde 1972 prácticamente. Y entonces eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Hemos tenido un bloqueo económico total y, me perdonan la expresión, bestial. De Estados Unidos. De Estados Unidos, de las grandes instituciones. Pero han tenido todo el favor de China. ¿Cómo dice? Que han tenido el favor de China. Bueno, es que usted me está haciendo una comparación. Fíjese, China, eso es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos, ¿no? Con Venezuela y con América Latina. China entra prácticamente a tener relaciones con América Latina y el Caribe de una manera amplia, vamos a decir, desde el punto de vista político, económico, una interacción, como se habla en ese poder, no unipolar como de alguna forma estaba acostumbrado los Estados Unidos, sino pluripolar, donde hay en el contexto internacional o algunos otros factores, no solamente políticos, sino de poder económico, de poder político, de poder militar, que también tienen que intervenir. Está Rusia, está China, porque no hablamos de los BRICS. Entonces, en ese nuevo contexto, China, a partir de 1998, de alguna invitación de líderes de América Latina y el Caribe, empezando por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pues ingresa a ese nuevo contexto internacional de relaciones con América Latina y el Caribe. Pero eso no quiere decir que tenga el poder económico, como me infiere nuestro querido amigo aquí presente, ¿no? Que donde está China, como queriendo decir que también hay, no, sí, gracias a Dios que nos está ayudando, porque si no, imagínense con ese bloqueo, y Rusia también, y la India, que nos va ahora a surtir de medicamentos. Ahora falta que también venga a los Estados Unidos a amenace a la India, ¿no? Porque no puede haber ningún país que quiera ayudar a Venezuela, al gobierno de Venezuela, al pueblo venezolano, porque enseguida salen los Estados Unidos a poner un bloqueo. Al pueblo venezolano, o a que Nicolás Maduro se quede manejando las cosas como lo está haciendo. Yo veo a Nicolás Maduro y pienso en Chávez, y son dos mundos totalmente diferentes, desde mi punto de vista. Quiero enfocar eso. Usted hablaba de la psiquis del venezolano. quiero tomar eso, de no hacerle daño a la psiquis del venezolano. Yo pregunto, ¿es hacerle daño a la psiquis del venezolano y manipulación o no, desde su punto de vista, decir que un pajarito con el espíritu de Chávez me habló al oído y me dijo algo? Bueno, pregunto. Si usted de alguna otra forma maneja el concepto literal, las contraposiciones literales, pudiéramos tildar de a lo mejor de desvariar mentalmente a cualquier persona del mundo cuando da un refrán o cuando de alguna otra forma establece de manera análoga una relación o trata de comunicar lo que realmente piensa o que puede percibir de ese contexto, de ese espíritu que dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Yo pudiera decir ahorita que me está hablando mi comandante aquí al lado, entonces por eso me van a tildar de que loco a mí, porque yo dije que mi comandante me está hablando. No es una conciencia, es algo de sentir lo que uno realmente cree. Entonces por eso se ha querido, el presidente Nicolás Maduro lo han tildado desde autobusero hasta
Salsero, trabajador, y resulta ser que ha sido un hombre Salsero. que de alguna otra también. manera ha tenido una formación social, socialista muy profunda. Un hombre que, está bien, es un bachiller que fue sindicalista del metro, y así como Lula fue limpiador de bota. ¿Y cuál es el problema? Es que nada más pueden ser presidente de la República aquellos que tengan 10, 20 títulos. Nosotros tuvimos un presidente como fue el presidente Caldera, catalogado como uno de los grandes hombres intelectuales de nuestro país. ¿Y qué pasó con Venezuela? Estamos hablando de 1987, 1989, cuando lamentablemente hubo un estallido social, todavía nos recordamos, el Caracazo, porque todo se entregó a las instituciones internacionales financieras, al Banco Mundial y la Interacción, cuando nos presentaron una carta de intención en donde lo mismo que está ocurriendo en muchos países del mundo, gobernados por la derecha y la ultraderecha, que había que aumentar los impuestos, que había que privatizar todas las instituciones del Estado, etcétera, etcétera, en contra o en favor del hambre del pueblo. Fíjese que, perdóname, Erina, fíjese que yo no he hablado de la preparación intelectual de Nicolás Maduro, que yo entiendo también que tiene deficiencias, porque en un momento de todos tenemos deficiencias. Yo tengo deficiencias, usted debe tener deficiencias. Yo no creo que vayamos a tener pero en un una momento capacidad absoluta, ¿no? No saber los nombres de los 5 continentes me pareció, o no saber cuántos eran en televisión, me pareció realmente duro. Y quiero retomar, porque usted dice, no es tomar literal lo del pajarito, pero también es ir a visitar una comunidad y que una imagen, y que a través de esa imagen el presidente, el comandante Hugo Chávez Frías le dijo algo también. No sé, a mí me parece fantasioso esto. No, me parece no real. Es más, yo le puedo decir, si usted me pregunta a mí, yo le puedo decir con todo el respeto que el presidente Maduro debe tener alguna situación mental. Bueno, lo tenemos todo, empezando por usted, por mí, me disculpa la dama, ¿no? Todos tenemos una situación muy particular, mental. Primero, yo no, si usted es psicólogo me perdona, ¿no? Pero realmente es una condición natural del ser humano. La perfección humana yo creo que no existe. Si existiera, mira, no tuviéramos un presidente Trump, y me perdona que nombre al presidente Trump, ahí me cuesta mucho nombrarlo, en el cual, bueno, es el que llegó, ha sido una constante amenaza no contra Venezuela, contra el mundo. Ahí nos tienen en un hilo de guerra con Corea del Norte, sin ninguna necesidad. Pero entonces, en ese contexto, por eso es que no podemos hablar de enajenación mental o de condición mental o de configuración Corea del Norte mental. No es que tienen una situación al mundo, es Donald Trump. Bueno, casi. O sea, ¿Quién es el poder hegemónico? ¿Cuál es el poder hegemónico militar en el mundo? No entendí. ¿No entendió? No entendí. ¿A Porque qué no entendió? quien ha estado haciendo amenazas no es Donald Trump. Donald Trump ha reaccionado a amenazas. Ahora es el que ha reaccionado. Oye, yo estoy leyendo las cosas al revés también, ¿no? Mira, pero Quizás yo estoy equivocado. Yo estoy reaccionando. ¿Quién es? Entonces nosotros somos una amenaza, como dijo Obama, ¿no? En el 2015. No, yo no he dicho que Venezuela sea una amenaza. No, Nunca he dicho eso. Claro. Nunca he dicho claro, eso. Tú estás por poniendo supuesto. palabras en mi boca que yo no he Bueno, dicho. entonces no me la pongas a mí tampoco. No se le he puesto. Estoy Claro, como me estás diciendo estoy que yo dije que la reacción... fíjense que yo no he dicho que usted dijo. Claro. En ningún momento he dicho que usted lo dijo. hizo referencia. Lo que él dice es, que, o sea, puso en cuestionamiento lo que usted dijo de que sea Donald Trump que tenga el mundo bajo amenaza. Es una opinión de él. Ahora, quienes han cuestionado las capacidades del presidente Nicolás Maduro lo han hecho desde antes de que fuera presidente. Incluso, como lo hicieron con el presidente Chávez. Por supuesto, lo que yo quiero decir es que en ese momento se cuestionó, en aquel momento se cuestionó si era la mejor opción del chavismo irse con Nicolás Maduro. Habían personas que preferían a Diosdado, por ejemplo, y eso se ha mantenido después que el presidente Maduro es presidente. Ahora, usted hablaba ahorita de que una de las razones por la que la oposición no acudió al diálogo en el último encuentro que se pautó aquí en la República Dominicana era precisamente porque ellos tenían pugnas internas. O sea, el problema de la oposición en realidad en Venezuela, según usted, es que ellos no se han sabido articular correctamente para poder lograr cosas. Esa es su posición. Esa es la situación de la oposición. Y no mía solamente.
hasta unos dirigentes políticos de la oposición de importancia lo han dicho, que ellos mismos no se han puesto de acuerdo. Ahí está Ramos Alú, ahí está Ana, ¿cómo se llama ella? Ana Corina, está quien más, algunos personajes mismos de la oposición venezolana que lo han dicho, que no se han puesto de acuerdo. ¿Y cuál no es que yo lo diga. No, ¿y cuál es la? No, yo se lo pregunto a usted porque no, claro, usted, claro. ¿cuál es la situación del grupo oficialista en términos políticos y, por ejemplo, el chavismo está unido en torno al presidente Nicolás No, también Maduro? hay diferencias, porque fíjate que estamos hablando del chavismo crítico, el chavismo, como lo han llamado los medios, ¿no? El chavismo crítico, el chavismo light, chavismo profundo, en fin. Dentro de una diversificación política, bien sea socialista o con el designio capital o capitalista, tiene que haber diferencias, no todos podemos pensar igual. Que tengamos un objetivo, y nuestro objetivo principal es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que esté contra ella, oye, lamentablemente, por más que piense de alguna forma totalmente diferente, sea de la oposición o no, debe de luchar por la defensa de la Constitución. ¿Y cuáles son esos lineamientos que usted dice que la oposición dice que no se han cumplido desde antes, no ahora en este diálogo, porque es desde antes que ellos están diciendo que en algún momento se sentaron en la mesa del diálogo y lo que se acordó no se cumplió? ¿Qué es lo que ellos quieren que haga? Ellos? Exacto, ¿qué es lo que quieren ellos? Eso quisiéramos saber, qué es lo que aluden ellos, porque hablan, por ejemplo, de un proceso electoral, y el proceso electoral se está llevando a cabo dinámicamente de acuerdo a las instituciones, no es algo agarrado de los pelos y sacado de un sombrero mágico, ¿no? De acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las normas que están establecidas. Ahorita vemos que para el 15 de octubre tenemos las elecciones a gobernadores, de los cuales hay más de 100 candidatos y dentro de la oposición tiene todos sus candidatos nombrados por cada uno de los estados. Luego, a los 6 meses vamos a tener las elecciones a alcalde. Y luego, a finales del 2018, pues nos vamos a encontrar con que estamos en elecciones presidenciales. Y eso no es un proceso electoral, como usted me nombró hace rato, hace un momento, al secretario de la OEA, Almagro, si le dicen el Amargo, lamentablemente perdió su visión, su función principal, que es secretario general, se convirtió en un actor político. Y se convirtió en un actor político porque sencillamente él está allí es para cumplir las disposiciones que emanan los Estados miembros, 32 Estados miembros a través de decretos, resoluciones, reuniones, etcétera, etcétera, y que de alguna otra forma la OEA está para concretar y soportar a los Estados dignamente democráticos como es Venezuela y como son todos los estados, sea de derecha o sea de izquierda, o sea de centro izquierdo, centro derecha, son democráticamente elegidos por un pueblo. Embajador, una última pregunta para usted. Tenemos en República Dominicana una cantidad importante de ciudadanos de Venezuela que han llegado al país en cantidades corriendo de la situación que ellos dicen que está mal. Hay muchos ya que están ilegales en República Dominicana. ¿Qué piensa usted que debe de pasar con ellos? Sí, efectivamente, nosotros tenemos acá actualmente una cantidad importante de venezolanos de diferentes estratos sociales, de clase media, clase alta, clase baja, del chavismo, que no son del chavismo, que no son del socialista, que no son socialistas, en fin, de mucha diversidad social. Lo que sí es importante es que yo quiero aclarar acá que cuando uno sale de un país sale por responsabilidad propia, por una decisión, y eso hay que respetarlo. Y siempre se lo he dicho a nuestros queridos connacionales acá, que por ejemplo, en particular en la misión diplomática, nosotros somos la misión diplomática de todos los venezolanos. Y si podemos asistir con el Estado en cualquier problema que se le pueda presentar desde el punto de vista migratorio hasta el punto de vista de permanencia, con mucho gusto, cumpliendo con las normas que están establecidas en un Estado receptor y un Estado nacional, pues allí en ese proceso nosotros coadyuvamos a tratar de solventar el problema. Si lamentablemente hay una violación de alguna norma, pues el Estado receptor, que es el Estado dominicano, tiene que hacerla cumplir, como también el Estado venezolano. Y yo quiero hacer una salvedad con esto. Ya hay conversaciones con nuestra Cancillería venezolana y la Cancillería dominicana, no de ahorita, hace tiempo,
había previsto una reunión entre las dos cancillerías y las demás instituciones que tienen que ver con el tema migratorio para el 3 de abril, pero lamentablemente en esos días ocurrió la reunión extraordinaria en la OEA y se suspendió, y estamos nuevamente en conversaciones para establecer una fecha próxima en el sentido de volver a retomar todas las disposiciones y traer las diferentes instituciones y mejorar los procesos, si hay que mejorarlo, establecer algunos procedimientos en los cuales tanto República Dominicana como Venezuela podamos coadyuvar al mejor desempeño del proceso migratorio, por supuesto, de nuestros queridos venezolanos. Muy bien, agradecemos al embajador venezolano en la República Dominicana, Ali de Jesús Uzcategui, quien ha compartido con nosotros en este día. Muchísimas gracias. Ojalá y que las situaciones políticas, sociales y económicas de Venezuela se resuelvan. Dios mediante, Dios quiere, la Virgen debe ser así. Bueno, y después de la pausa estará con nosotros el abogado Danilo Lapais, con quien hablaremos sobre el contrato y la sentencia de la JUN y los avances del caso del fraude del Banco Peravia. No se muevan de ahí. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró